hasta el último acorde. Hasta el último acorde. Prólogo. El murmullo del lago. Dicen que en Lunaris, cuando el viento baja del monte y toca el lago, se escucha una melodía que nadie ha podido explicar. No es el eco del agua ni el roce de las hojas, es un sonido profundo, antiguo, como si un piano respirara bajo la luna. Nadie recuerda con exactitud cuándo comenzó la historia, solo que un hombre llegó un invierno buscando silencio y que desde su llegada las noches nunca volvieron a ser iguales. Los más viejos aseguran haber visto luces encenderse solas en la casa del lago y sombras que bailaban detrás de las cortinas al compás de una música invisible. Algunos dicen que fue amor, otros que fue locura, pero todos coinciden en algo. Cada viernes a las 9 el piano aún toca. Hay quien jura que si se escucha con el corazón abierto, pueden oírse 2 respiraciones y un acorde final que se niega a morir. Y así, entre el rumor del agua y el brillo de la luna, la historia de Adrien y Elodie sigue viva, suspendida entre el sonido y el silencio, como un beso que jamás terminó, esperando, quizás, que alguien vuelva a tocar hasta el último acorde. Capítulo 1. Preludio. La llegada a Lunaris. El tren se detuvo con un suspiro largo, como si también necesitara descanso. Adrien de la Croix bajó con su abrigo oscuro, un sombrero ladeado y una pequeña maleta de cuero. No traía mucho. Cuando un hombre carga demasiados recuerdos, no necesita más equipaje. Frente a él, el pueblo de Lunaris lo esperaba envuelto en una neblina suave. El aire olía a lavanda húmeda y a pan recién horneado. Las montañas cercanas parecían guardianas silenciosas de un tiempo detenido. Todo le resultó extrañamente familiar, como si alguna nota perdida de su pasado hubiera nacido allí. Al avanzar por la calle principal, escuchó un piano lejano. No era música, era un eco, un sonido tenue, casi imperceptible, que parecía venir del fondo del lago. Se detuvo. Nadie más lo oía, pero Adrien sintió una punzada en el pecho. Ese acorde lo conocía. La casa lo esperaba al final de una colina de glicinas. Era amplia, con un porche antiguo y ventanales que reflejaban el cielo como espejos cansados. El agente que le entregó las llaves le dijo: «Tiene buena acústica, monsieur. Fue de una pianista hace muchos años. Nadie la quiso comprar». Adrien no preguntó más, solo sonrió con la cortesía de quien evita remover los fantasmas ajenos. Al entrar, un silencio espeso lo envolvió. El polvo danzaba en los rayos de luz que se colaban por las cortinas. El suelo crujía bajo sus pasos, como si la casa reconociera un nuevo ritmo. Y entonces lo vio, un piano negro de cola cubierto con una tela bordada. El instrumento tenía marcas del tiempo, pero brillaba aún con dignidad. Adrien pasó su mano sobre él. La madera respondió con un leve temblor, casi un suspiro. Encendió una lámpara y por puro instinto presionó una tecla. El sonido fue puro, delicado, como una voz que no había hablado en años. Esa noche no pudo dormir. Afuera llovía despacio y el tic-tac del reloj marcaba la soledad del nuevo hogar. Cuando el reloj dio las 9, un sonido lo estremeció. El teléfono antiguo del pasillo sonó una sola vez. Adrien se levantó, miró el aparato, un teléfono de otra época, conectado por estética, no por necesidad, y sintió algo imposible de explicar, una presencia, un perfume tenue, como de flores marchitas y partituras viejas. El silencio que siguió fue más fuerte que el timbre,
y en medio de ese silencio, el eco de una voz pareció decir su nombre. Adrien. El reloj marcó las 9:01. Nada más ocurrió, pero él supo, con la certeza que tienen los artistas, que no estaba solo. Capítulo 2. El teléfono del viernes. Pasaron varios días sin que nada extraordinario ocurriera. Adrien comenzó a adaptarse al ritmo lento de Lunaris, con sus amaneceres silenciosos y sus noches que olían a madera mojada. Cada mañana abría las ventanas del salón para dejar entrar la luz del lago y cada tarde tocaba el piano sin inspiración, como si buscara recordar algo que nunca vivió. El pueblo lo recibió con una cortesía discreta. El panadero lo saludaba con un gesto. La bibliotecaria, una mujer mayor de mirada serena, le recomendó libros sobre los antiguos músicos del valle. Fue allí, en una página polvorienta, donde leyó por primera vez su nombre, Elodie Marchand, pianista local, desaparecida misteriosamente en 1952. Su última actuación fue en una velada privada. Dejó una composición inconclusa titulada Hasta el último acorde. Adrien cerró el libro de golpe. Sintió un frío repentino, como si el aire se adelgazara. El título resonó en su mente con una familiaridad perturbadora. Ese era el nombre de la pieza que había comenzado a escribir días atrás, sin saber por qué. Aquella noche fue viernes. A las 9 en punto, el teléfono volvió a sonar. Una sola vez. Adrien se acercó con cautela. El silencio posterior era tan espeso que escuchaba su propia respiración. Dudó, y entonces levantó el auricular. Del otro lado no hubo ruido, solo un susurro suave, casi imperceptible, como el roce de una hoja al caer. ¿Por qué tardaste tanto? Adrien quedó paralizado. La voz era femenina, delicada, con un acento francés antiguo. ¿Quién habla?, preguntó con el corazón en la garganta. No me recuerdas, pero alguna vez me escuchaste. La línea crepitó, como si respirara. ¿Dónde estás?, susurró él. Aquí, donde dejé de tocar, donde aún suena mi último acorde. Y la llamada se cortó. Adrien permaneció de pie con el teléfono en la mano y los ojos fijos en el piano. El reloj marcaba las 9:05. El viento sopló entre las cortinas, moviéndolas con delicadeza, y por un instante juró ver una silueta reflejada en el espejo del salón, una mujer con vestido blanco, sentada frente al piano, sus dedos flotando sobre las teclas. Cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no estaba. El piano, sin embargo, había cambiado. Sobre su tapa descansaba una partitura vieja, amarillenta, con una sola frase escrita en tinta azul. Para ti, que algún día tocarás mi silencio. Capítulo 3. La partitura. El amanecer llegó con una luz gris y dulce. Adrien no había dormido. La partitura descansaba sobre el piano, abierta, con el papel quebradizo por los años y las notas escritas con una precisión que solo podía pertenecer a un genio o a un corazón enamorado. Se sentó frente al instrumento y repasó cada línea. Las primeras compases eran delicados, casi tímidos. Después un crescendo repentino, una pasión contenida y finalmente el vacío.
un espacio en blanco donde debía ir el final, como si la mano que escribía se hubiera detenido en mitad del sentimiento. Adrien deslizó sus dedos sobre las teclas intentando seguir la melodía, pero al llegar al espacio vacío el sonido cambió. Una nota se alargó sola sin que él la tocara. Era el mi menor, el tono que siempre había usado cuando escribía sobre pérdida. El corazón le golpeó el pecho, miró alrededor. No había nadie, solo el perfume leve, ese aroma de lirios y polvo de música. De pronto, un sobre cayó de entre las páginas de la partitura. No estaba sellado, solo doblado con cuidado. Dentro, una carta escrita con letra inclinada decía: si lees esto, habrás encontrado lo que dejé inconcluso. No busques mi nombre en el mundo, búscalo en el eco de las notas. Cuando toques lo que falta, estaré frente a ti. Adrien sintió un vértigo dulce, un temblor que no era miedo, sino certeza. La letra E.M., Elodie Marchand, la mujer desaparecida, la que ahora parecía estarle hablando desde los pentagramas. Durante los días siguientes, Adrien intentó componer el final de la pieza, pero cada vez que lo hacía, el piano emitía un sonido distinto, como si se resistiera. En las noches, soñaba con una figura que tocaba el mismo piano, sus dedos moviéndose en armonía con los suyos, como si ambos tocaran juntos desde dos mundos distintos. El viernes siguiente, a las 9 de la noche, el teléfono volvió a sonar una vez. Esta vez no dudó, levantó el auricular. La voz era la misma, suave y firme, como una caricia suspendida en el aire. Adrien, no completes el acorde sin mí. ¿Dónde estás?, preguntó él con el alma desnuda. En la última nota que no pudiste escribir. El aire se heló. Él quiso decir su nombre, pero la voz se desvaneció. Solo quedó el sonido del viento golpeando las ventanas y el reflejo del lago moviéndose al compás de un piano que nadie tocaba. Adrien se arrodilló frente al instrumento y apoyó su frente sobre la madera. Sintió una lágrima resbalarle por la mejilla. Por primera vez en muchos años lloró, no por tristeza, sino por haber escuchado una voz que le devolvía la vida. Esa noche escribió en la última hoja de su diario: he visto el alma de una mujer que no existe, pero que me ha enseñado a sentir de nuevo. Capítulo 4. El despertar del piano. El viernes siguiente amaneció cubierto por una neblina que olía a invierno y a memorias. Adrien pasó el día entero revisando las notas de hasta el último acorde, tratando de entender lo que esa música quería decirle. El piano, que antes parecía un mueble viejo, ahora respondía a su tacto como un corazón al calor. Cada vez que tocaba, el sonido se expandía por la casa con una vida propia. Los marcos de las ventanas vibraban. Las lámparas temblaban levemente, como si el aire contuviera algo invisible. Y entonces, mientras repetía una melodía en la penumbra, el reloj marcó las 9. El teléfono sonó una sola vez, pero esta vez no fue el único sonido. Desde el piano, una nota se alzó por sí sola, un la sostenido, largo y puro. Adrien retrocedió. El teclado comenzó a moverse lentamente, como si unas manos invisibles recorrieran las teclas con precisión y ternura. El sonido crecía, armónico, sereno, y entonces la vio.
frente al piano, en el reflejo del espejo del salón, apareció la silueta de una mujer joven, de cabello recogido y vestido blanco antiguo. Su figura era translúcida, pero su mirada era real. Unos ojos tristes y dulces, llenos de un amor que había esperado demasiado. Adrien se acercó con lentitud, temiendo romper el hechizo. Ella lo observó y sonrió con la serenidad de quien regresa al lugar del que nunca se fue. «Eres tú», susurró él. Elodie inclinó la cabeza. Su voz fue un suspiro. No debí quedarme tanto tiempo en el silencio. El viento movió las cortinas, la llama de la lámpara tembló. Adrien quiso tocarla, pero sus dedos atravesaron el aire. Aún así, el contacto fue real, una corriente cálida, un estremecimiento que lo hizo cerrar los ojos. Ella se sentó frente al piano y lo invitó con un gesto. Adrien obedeció. Sus manos tocaron las teclas junto a las de ella, y por primera vez las notas fluyeron sin esfuerzo. La melodía incompleta empezó a cobrar sentido. Cada acorde tenía una respuesta, cada pausa un suspiro. El tiempo dejó de existir, solo la música habitaba la casa, y en esa unión de notas y almas, Adrien comprendió que no estaba componiendo, estaba recordando. Cuando la última nota resonó, Elodie se desvaneció lentamente, como una vela que se apaga en su propio resplandor. Sobre el piano quedó una rosa blanca, no fresca, sino seca, como si hubiera estado allí desde hace años. Adrien la tomó con cuidado y la guardó dentro de la partitura. No lloró, solo sonrió porque sabía que la música la traería de vuelta. Capítulo 5. El beso sin tiempo. Durante la semana, Adrien apenas salió de casa. Los días eran solo un pretexto para esperar la noche del viernes. Vivía entre la ansiedad y la esperanza, como un joven enamorado que aguarda la hora precisa en que el universo se vuelve cómplice. Revisó la partitura una y otra vez, intentando comprender la intención detrás de cada pausa, de cada silencio. Había algo más que música en esas líneas, una conversación entre almas. El viernes llegó con el viento del lago más inquieto que de costumbre. Las glicinas se mecían como si adivinaran el regreso de algo que pertenecía a otro tiempo. Adrien encendió una sola lámpara, la del piano, y se sentó con la serenidad del que ya no teme. A las 9, el teléfono sonó. Una vez, luego el silencio. Y entonces el aire se volvió dorado, las sombras se diluyeron y una presencia luminosa emergió frente a él, Elodie. Pero esta vez no era un reflejo. Su rostro tenía color, su piel una tibieza imposible, los ojos llenos de emoción contenida. «Volviste», dijo él, apenas respirando. «Nunca me fui», respondió ella, «solo esperaba que tocaras lo que faltaba». Elodie se acercó al piano y cuando sus manos rozaron las teclas el sonido fue tan perfecto que Adrien sintió que el mundo se doblaba sobre sí mismo. Era la misma melodía, pero ahora tenía vida. Él la acompañó. El tiempo se detuvo y entre ambos no existió distancia, ni carne ni sombra, solo música. Cuando el último acorde vibró, Elodie giró hacia él. Sus labios temblaban, se miraron con el reconocimiento de quienes se han amado más allá de la lógica. Sin palabras, él levantó una mano hacia su rostro y esta vez no atravesó el aire. Sus dedos tocaron su mejilla. Era real. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Ahora sí me recuerdas». Adrien no respondió.
la abrazó con la intensidad de todos los años perdidos, de todas las vidas no vividas, y ella lo besó. El beso fue lento, profundo, lleno de esa dulzura que solo existe entre lo efímero y lo eterno. El aire se impregnó de notas suspendidas. Cada partícula del espacio parecía vibrar con ellos. El piano solo tocó un último acorde, una nota grave que se disolvió en el silencio, como si el universo hubiera decidido contener el aliento. Cuando se separaron, Elodie apoyó su frente sobre la de él. Susurró: «Termina lo que comencé», y desapareció. Adrien permaneció inmóvil, con los labios aún tibios, mirando la silla vacía frente al piano. La casa volvió a su quietud habitual, pero la rosa blanca sobre el teclado estaba fresca otra vez. Capítulo 6. Hasta el último acorde. Los días posteriores fueron un espejismo. Adrien caminaba por Lunaris con la sensación de que el pueblo respiraba distinto. Las luces parecían más cálidas, los sonidos más nítidos. Todo tenía el brillo de algo recién recordado. Cada noche regresaba al piano con la misma devoción con que un creyente se arrodilla ante un altar. La partitura, antes incompleta, ahora le mostraba lo que siempre había estado allí esperando que él lo viera. Las notas finales ya no eran suyas ni de ella, eran de ambos. El viernes llegó. Una luna inmensa bañaba el lago con reflejos plateados. El aire era tan quieto que incluso el silencio tenía melodía. Adrien se vistió con su traje de concierto, el mismo con el que había dado su último recital años atrás. Encendió todas las lámparas de la casa. Colocó la partitura sobre el atril y junto a ella la rosa blanca, ahora fresca, viva, perfumada. Se sentó frente al piano y respiró profundo. El reloj marcó las 9. El teléfono sonó una sola vez. No respondió, solo comenzó a tocar. Las notas se elevaron suaves, tristes, dulces. A medida que avanzaba, la atmósfera cambió, la habitación se llenó de luz, el aire se tornó dorado y el perfume de Elodie lo envolvió. La vio aparecer más clara que nunca, con su vestido blanco ondeando en un viento inexistente. Elodie se acercó y posó sus manos sobre las de él. No hablaba, pero sus ojos decían todo. No temas al final. El amor no termina, solo cambia de forma. Adrien siguió tocando. Cada nota parecía abrir una puerta invisible. El piano ya no era un instrumento, era un puente. Las paredes de la casa desaparecieron. Solo quedaban ellos dos, flotando en un espacio hecho de sonido, luz y eternidad. Cuando llegó al último compás, Adrien sintió que sus manos temblaban. Una lágrima cayó sobre la tecla final, y con ese toque el acorde resonó tan puro, tan profundo, que el universo pareció detenerse. Elodie lo miró una última vez, sonrió. Sus labios formaron un gracias silencioso. Luego su figura se deshizo en partículas de luz que se elevaron hasta fundirse con la luna. Adrien quedó solo frente al piano con el eco del último acorde flotando en el aire. No lloró. Sabía que esa era la despedida que toda alma enamorada merece, la que no duele porque deja paz. Cerró el piano, besó la rosa blanca y murmuró: «Ahora sí, has terminado tu canción». Afuera, el lago permanecía inmóvil y por primera vez en muchos años, Adrien sonrió con serenidad. El silencio después del acorde. El amanecer llegó sin música.
El piano permanecía cerrado y el aire en la casa tenía el olor tibio de lo que ya no vuelve. Adrien preparó café y lo bebió frente al lago, sin mirar el piano. Durante días el silencio fue su única compañía, un silencio distinto, denso, casi humano, como si la casa también estuviera de duelo. La rosa blanca sobre el teclado se marchitó lentamente y él comprendió que no debía tocar. El alma también necesita tiempo para afinarse. Pasaron semanas. El polvo cubría el atril y la partitura. Adrien salía a caminar, saludaba a los vecinos, pero evitaba cruzar miradas con su propio reflejo en los ventanales, hasta que una tarde escuchó música. Un muchacho tocaba un acordeón frente a la plaza, desafinado, riendo mientras se equivocaba. El sonido era imperfecto y sin embargo algo dentro de Adrien se encendió. Por primera vez en mucho tiempo sonrió. Y en ese error hermoso comprendió que la música, como el amor, nunca muere, solo se transforma. Esa noche abrió el piano y tocó una nota, solo una, pero bastó para que el alma despertara. Capítulo 7. El despertar. El invierno comenzó a retirarse lentamente de Lunaris. Los rayos del sol se filtraban entre las glicinas secas y el lago por fin reflejaba de nuevo el cielo. Adrien llevaba semanas sin tocar. Desde aquella última noche el piano permanecía cerrado, como si guardar silencio fuera un tributo a lo que había vivido. Pero un día, mientras caminaba por la plaza, escuchó a un grupo de jóvenes tocando un acordeón desafinado. Se detuvo, sonrió y sintió algo encenderse dentro. No era nostalgia, era vida. Aquella tarde desempolvó el piano, sus dedos temblaron al tocar las primeras notas, pero la música brotó distinta, más cálida, más libre, más humana. No había espíritus ni ecos, solo un hombre reencontrándose con lo que amaba hacer. Mientras tocaba, comprendió que no fue Elodie quien lo había despertado, sino la música misma, esa amante invisible que lo había esperado pacientemente entre el silencio y la soledad. Esa noche escribió en su diario: el amor no se fue con ella. La música me lo devolvió todo, el deseo, la ternura, las ganas de abrazar. Capítulo 8. El amor. Adrien comenzó a salir más seguido. Los vecinos lo saludaban, los niños lo seguían por las calles y el barista de la cafetería El Espejo le reservaba siempre su mesa junto a la ventana. Allí conoció a Clara, una mujer de sonrisa amable, restauradora de instrumentos antiguos, que había llegado desde Marsella para reparar el órgano de la iglesia. Su conversación era ligera, pero su presencia le hacía sentir el calor que había olvidado. Clara hablaba de la vida con sencillez y cuando reía, Adrien recordaba cómo era respirar sin culpa. Poco a poco, su rutina se llenó de ella. Los paseos al atardecer, las tertulias con vino, las risas que resonaban en el porche de la casa. Una tarde, ella le pidió que le tocara algo. Adrien abrió el piano, respiró hondo y comenzó a interpretar hasta el último acorde. Clara lo escuchó en silencio y cuando la melodía terminó, le tomó las manos. No dijo nada, no hacía falta. En ese instante, la música había vuelto a enamorarlo. El piano de Marsella. Una noche de lluvia, mientras Adrien ajustaba una cuerda rota del piano, Clara se sentó en silencio junto a él.
Las gotas repiqueteaban contra los cristales como un metrónomo antiguo. Cuando era joven, dijo ella suavemente, tenía un taller en Marsella. Mi esposo y yo restaurábamos instrumentos. Un día, durante un viaje, su barco naufragó. Desde entonces me dediqué a devolver la voz a los pianos rotos. Es mi manera de reparar lo que la vida desafinó. Adrien la miró sin decir palabra. Ella sonrió con esa serenidad que nace del dolor superado. La gente cree que la música se pierde cuando alguien muere, continuó, pero la música nunca muere, solo se esconde esperando que alguien la toque otra vez. Adrien acarició las teclas emocionado. Quizás por eso viniste a Lunaris, susurró, para que yo aprendiera a volver a tocar y tú a volver a amar. Clara lo miró y entre los dos nació un silencio diferente, no el del vacío, sino el del amor que empieza a reconocerse. Capítulo 9. La pasión. El amor maduro no llega como fuego, sino como llama que se reconoce. Adrien descubrió la alegría de volver a compartir el desayuno, el perfume de una piel cercana, el abrazo al amanecer cuando el lago aún duerme. Volvió a escribir música, melodías dedicadas no al pasado, sino a lo que aún podía sentir. Clara lo alentaba, lo cuidaba, y juntos crearon un pequeño ritual. Cada viernes a las 9 de la noche, Adrien tocaba para ella en el salón comunitario del pueblo. Al principio iban solo unos pocos ancianos, pero pronto el lugar se llenó de vida, risas, recuerdos y aplausos. El salón comunitario olía a madera vieja y pan recién horneado. Unos niños se sentaban en el suelo, observando al maestro con ojos curiosos. Los ancianos tarareaban melodías de su juventud. Clara servía té con menta mientras Adrien se acomodaba al piano. Cuando tocó la primera nota, el murmullo del público cesó. Una anciana en la primera fila cerró los ojos y sonrió. Hace 20 años que nadie me hacía sentir así, susurró. Adrien la escuchó y una lágrima se le escapó, no de tristeza, sino de plenitud, porque comprendió que aquella era la verdadera ovación, la del alma del pueblo que volvía a latir. Desde ese día, cada viernes a las 9, el salón se llenó de vida y Lunaris volvió a tener música. La gente decía, el maestro de la Croix toca con el alma enamorada. Y era verdad. En cada nota latía el agradecimiento de un hombre que había comprendido que el amor no se busca en los fantasmas, sino en los brazos que aún esperan. Capítulo 10. La ofrenda. Un año después, Adrien donó su piano al salón comunitario. Lo bautizó con una placa de bronce que decía, para quien toque aquí, que nunca olvide que el amor también tiene música. El pueblo organizó un concierto en su honor. Clara lo acompañó al escenario y Adrien interpretó su obra final, hasta el último acorde, versión de vida. No era una pieza triste, era luminosa, sensual, llena de esperanza. El público lloró, pero nadie estaba triste. Todos comprendieron que aquel hombre había vuelto a vivir. Capítulo 11. El confort. Los años pasaron serenos. Adrien y Clara vivieron en Lunaris, rodeados de música y amigos. Él seguía tocando los viernes, y cada vez que presionaba la última nota, miraba al lago con una sonrisa agradecida. Sabía que allá, en algún rincón del universo, Elodie, la música misma, sonreía también, porque ella no fue un fantasma, fue la voz del arte que le devolvió el deseo de vivir. El amor humano y la pasión por la música se habían unido en perfecta armonía y el último acorde nunca fue final sino comienzo.
by Gloria Meléndez. Epílogo: El eco del viernes. Dicen que cuando el reloj de Lunaris marca las 9, el viento que baja del lago lleva un acorde suave, como si dos pianos tocaran al unísono. Adrien y Elodie ya no están, pero el pueblo entero los recuerda. El salón comunitario se llena cada viernes y la gente escucha, sin entender del todo, una melodía que parece venir del alma misma del agua. Porque en Lunaris nadie teme al silencio. Cada viernes, cuando el reloj marca las 9, el pueblo entero afina el corazón, porque en Lunaris la música no termina, solo cambia de alma. Todos saben que cuando el amor es verdadero, siempre vuelve a sonar hasta el último acorde. Fin.